Muy buen día, hermanos, bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmony. Es un gusto y una alegría el poder estar aquí nuevamente compartiendo estos mensajes que infunden aliento y esperanza, ya que cada profecía nos va guiando hacia nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a estudiar un tema muy interesante. Es el libro de Daniel en el capítulo 11. Solamente vamos a estudiar los versículos 1 al 9, ya que el contenido de estos versículos es bastante amplio. Entonces vamos a hacerlo versículos por versículos para poder comprender a lo que es este libro tan hermoso. Así que antes de comenzar, como costumbre, vamos a hacer una palabra de oración. Así como nuestro Señor Jesucristo tenía por costumbre ir en sábado, así también debemos de hacer por costumbre de nosotros el estar orando cada vez que vamos a abrir su palabra. Así que vamos a orar. Gracias te damos, Padre, en este día por permitirnos abrir tu palabra. Sea bendecida, Señor, por ti, y puedas bendecir nuestras mentes y nos puedas mostrar, Señor, lo que está escrito en tu palabra. Queremos, Señor, hacer tu voluntad, queremos que nuestros corazones sigan ardiendo, Padre, y rogamos que tu Santo Espíritu haga esa obra en nosotros, que podamos ser santificados, podamos ser limpios y podamos ser fortalecidos por tu palabra. Te pedimos estas cosas en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer en el libro de Daniel, el capítulo 11, los versículos del 1 al 9. Primero lo vamos a leer todo y ya después vamos a ir versículo por versículo. Esto más que nada lo hacemos para que nos comencemos a familiarizar con los textos. Así que dice el versículo 1: y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Versículo 2: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y se hará fuerte el rey del sur más que uno de sus príncipes, será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos a Egipto. Y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Bueno, vamos a comenzar este estudio, hermanos, ya que hemos visto un poco de qué trata el libro. Primeramente debemos de conocer el por qué vamos a estudiar este capítulo y por qué es muy importante que nosotros como el pueblo de Dios comencemos a estudiarlo y entender lo que guarda dicho libro. Para entender esto tenemos que regresarnos un capítulo antes. En el capítulo 10, versículo 21 dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel vuestro príncipe. Estas palabras, si leemos el contexto de Daniel 10, vamos a encontrar que el que está hablando aquí es Gabriel, y le está dirigiendo estas palabras a Daniel. Entonces Gabriel le dice a Daniel que hay un libro que es el libro de la verdad, y el cual es importante que él lo conozca. ¿Por qué razón? Vamos al libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 32. Vamos a ver por qué es importante esto. Dice el versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta es la razón por la cual nuestro Dios quiere que conozcamos este libro, porque Él quiere que seamos libres. Entonces, algo que me llamó mucho la atención es esta cita de la sierva del Señor que se encuentra en Eventos de los Últimos Días, la página 14. Dice: el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra.
Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. ¿Qué es lo que me puso a pensar de esto? Simplemente la fecha en la que fue escrita esta cita, 24 de noviembre de 1904. Entonces yo me puse a pensar, si la sierva del Señor dice, claro, esto fue una inspiración divina, si la sierva del Señor dice que las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final, ¿qué será de nuestro tiempo? Estamos en el 2016. ¿Qué pasará, hermanos? ¿Será que ya se cumplió? ¿Ya terminó de cumplirse este libro o será que aún falta tiempo? Y eso es lo que vamos a ir descubriendo cuando comencemos a estudiar estos versículos. Entonces, este capítulo lo interesante que tiene es que nos muestra el pasado, el presente y el futuro del pueblo de Dios. Primeramente, vamos a ver para quién es dirigido este libro de la verdad, Daniel 10:14. Ahí es donde vamos a encontrar el por qué el Señor quiso mostrarnos este libro. Daniel 10:14 dice: He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. El motivo por el cual Gabriel le quiere mostrar también el libro de la verdad a Daniel es porque esta visión o todo esto que va a ocurrir, hermanos, lo que está escrito en el capítulo 11 de Daniel, tienen que ver con nosotros, con el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué es el libro de la verdad? Ya leímos ese texto, Daniel 10:21 dice que Gabriel le quiere mostrar ese libro de la verdad, pero ¿cuál es ese libro? Entonces, si nosotros vamos al capítulo 11, versículo 2, el versículo 2 comienza diciendo: y ahora yo te mostraré la verdad. Quiere decir que del versículo 2 en adelante del capítulo 11 de Daniel es ese libro de la verdad que Gabriel quería darle a conocer a Daniel. ¿Pero qué contiene ese libro? Como les mostré hace un momento, este libro nos presenta el pasado. Hay una cita que les mencioné en otros videos, creo, que si no aprende de los errores del pasado está condenado a repetirlos. Entonces es importante que leamos qué fue lo que ocurrió en el pasado. Nos habla del presente, es decir, en qué momento de la historia nos encontramos, y finalmente el futuro, qué es lo que sigue después. Entonces, eso es lo importante que tiene este libro para nosotros hoy en día. Ahora yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Quieren conocer la verdad? Si es así, vamos a continuar con el estudio. Daniel 10:1 nos muestra cuál es la magnitud de esta visión. Daniel 10:1 dice que en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿Cuál es el conflicto en el capítulo 11, es decir, en el libro de la verdad? El conflicto es grande, hermanos. Y si nosotros, vemos el nombre del libro de la sierva del Señor, el del conflicto de los siglos, pues prácticamente el conflicto que nos está hablando en el capítulo 11 es desde que se inició el mundo. Desde que Adán y Eva pecaron hasta la venida de Cristo, ese ha sido un conflicto grande. Entonces, de eso es de lo que nos quiere hablar el Señor. Nos quiere mostrar los conflictos que habrá para que no nos tomen por sorpresa aquellos días. Vamos a leer una cita más del libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Es decir, todo lo que está contenido en el libro de Daniel, hermanos, es una visión o una profecía que Dios ya la mostró. Ya Dios dijo lo que iba a acontecer en los postreros días. Entonces, ténganlo por seguro que todo lo que ustedes vean escrito en la palabra va a tener su cumplimiento en algún momento de la historia. Primero vamos a ver 3 hitos que nos marcan lo que es el libro de Daniel, para conocer más o menos en qué momento de la historia nos encontramos. Vamos a Daniel capítulo 11, versículo 22. Ahí vamos a encontrar de qué nos habla este texto. Versículo 22. Dice: las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto.
algo que les voy a preguntar es, ¿quién es el príncipe del pacto? De hecho, aquí atrás tengo una imagen. El príncipe del pacto no es otro más que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros vemos el texto, dice que iba a ser barrido tanto las fuerzas enemigas, pero también, ¿quién? El príncipe del pacto. Entonces, si en la historia buscamos en qué año nuestro Señor Jesucristo murió, Él murió en el año 31 después de Cristo. Quiere decir, hermanos, que de los versículos 22 hacia atrás, es decir, el 21, el 20, el 19, son eventos o sucesos que ocurrieron antes del año 31. Y del versículo 22 en adelante, son eventos que ocurrieron después de la muerte de Cristo. Vamos a ver otro versículo interesante, el versículo 31. Versículo 31 dice, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Ahora bien, aquí menciona, varios eventos, sobre todo los últimos dos que menciona, el continuo sacrificio y la abominación desoladora. De una vez mencionándolo, dice la sierva del Señor en Primeros Escritos, el capítulo se llama El tiempo de reunión, me parece. Ella menciona que la palabra sacrificio fue añadida, que no pertenece al texto, que fue añadida por la voluntad humana, que la palabra única que existe ahí es el continuo, y menciona que los que estuvieron antes de 1844 tenían el verdadero entendimiento de ese texto. Entonces, indagando, vamos a encontrar que la palabra continuo se refiere al paganismo, que fue quitado en el 508 cuando Clodoveo, el rey de los francos, se bautizó al cristianismo. Entonces, el continuo ocurrió o fue quitado en el 508. ¿Y cuál es la abominación desoladora? Cristo mismo dijo, cuando veáis rodeada de ejércitos a Jerusalén, sabed que el tiempo ha llegado. Es decir, tenemos dos abominaciones desoladoras, la parcial o el tipo y el antitipo, es decir, el real. Entonces, ¿cuándo fue la abominación desoladora? Fue en el año 70, cuando fue destruida Jerusalén. Pero ¿cuál era la verdadera abominación desoladora? Era la institución del papado en el 538. Entonces aquí tenemos dos eventos, el 508 y el 538. ¿Qué pasa aquí? Bueno, que del versículo 31 del capítulo 11 de Daniel hacia atrás, y claro, antes del 22, son eventos que ocurrieron antes del 508 y del 538, y del versículo 31 en adelante son eventos que ocurrieron después de esas fechas, del 508 y del 538. Posteriormente, hermanos, para tener lo que es una base bíblica sobre por qué el continuo es el paganismo y fue quitado en el 508, vamos a hacer otro estudio para no dejarlo todo esto al aire nada más. Y vamos a ver el tercer punto, el versículo 40. También el versículo 40 nos vamos a tomar un tiempo para definirlo. Versículo 40 dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, es decir, contra el rey del norte, y el rey del norte se levantará contra él. ¿Contra quién? Contra el rey del sur, como una tempestad con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará. Hablándolo así a grandes rasgos, pero obviamente primero Dios vamos a llegar hasta este versículo en este estudio de Daniel 11. De una vez se los voy a comentar. El versículo 40, cuando menciona al cabo del tiempo, hace referencia al tiempo del fin. ¿Y cuándo fue el tiempo del fin? El tiempo del fin fue en el 1798. Eso lo vemos en el capítulo 12 de Daniel, versículo 4, cuando menciona que sella las palabras hasta el tiempo del fin. Después, más adelante, me parece que es el versículo 7, Daniel le dice que ¿cuándo será el fin de todas estas cosas? Y el ángel le responde que será hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Nosotros entendemos que ese periodo se refiere a 3 años y medio, que pasándolos a proféticos nos da 1260 años, que conociendo cuándo inició fue en el 538 y finalizó en 1798. Entonces ese es el tiempo del fin. Ahora, ¿quién era el rey del sur en ese momento? Francia, o la Revolución Francesa, que atacó al papado y le quitó su poder en ese año. Ahora, menciona y, es decir, hace una conexión con la parte de arriba, y el rey del norte se levantará contra él como con una tempestad. Aquí el rey del norte seguía siendo el papado, pero ¿quién era el rey del sur? El comunismo. Ahora, ¿cuándo ocurrió esto?
en 1989 ocurrió otro tiempo del fin, porque este texto está conectado, es decir, está conectando la guerra que hubo primero entre el sur y el norte y después el norte contra el sur. Entonces tenemos dos tiempos del fin, uno que fue en 1798 y otro que fue en 1989. ¿Qué ocurrió en 1989? Ocurrió la caída del muro de Berlín o la caída del comunismo. Fue una alianza que hubo entre Estados Unidos y el papado para poder tumbar este poder. Entonces también este texto lo vamos a estudiar a profundidad porque, bueno, ese solo texto podríamos abarcar un solo tema, pero a grandes rasgos esto es resumido, esto es lo que nos expresa este versículo. Entonces, teniendo en mente esto, entonces si en el versículo 40, hermanos, estamos hablando de 1798 y 1989, tomando esta referencia, ¿cuántos versículos tiene el libro de Daniel 11? 45. Quedan 5 versículos solamente. ¿Y qué pasará en esos 5 versículos? Si nosotros leemos detenidamente, nos está hablando de las leyes dominicales y el capítulo 12, versículo 1 ya nos habla cuando Miguel se levanta. Sabemos que Miguel es nuestro Señor Jesucristo y al levantarse y ir por su pueblo, porque él menciona que pelea por su pueblo, está hablando del cierre de tiempo de gracia para todo el mundo, hermanos. Entonces, si nos ponemos a pensar, pues prácticamente, hermanos, estamos a 6 versículos de que se termine todo. Entonces es necesario comenzar el estudio de este capítulo porque tiene cosas muy importantes que debemos de comenzar a hacer en nuestras vidas. Así que vamos a comenzar ahora sí, teniendo ya esta base, vamos a estudiar lo que es el versículo 11.1. Dice: y yo mismo en el año primero de Darío estuve para animarlo y fortalecerlo. ¿Quién es yo mismo? Yo mismo es el ángel Gabriel. De hecho, el versículo 1 de Daniel 11 debió de haber estado en Daniel 10, pero pues el autor como que hizo, el que dividió, bueno, la Biblia en versículos, colocó ese versículo 1 pues con Daniel 11. Pero este texto pues nos conecta con el capítulo 10 de Daniel. Ahora lo interesante está del versículo 2 en adelante. El versículo 2 comienza diciendo: y ahora yo te mostraré la verdad. Dice: he aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará todos contra el reino de Grecia. La historia menciona que después de Ciro se levantó uno que se llamó Cambises II, era hijo de Ciro. Este hombre gobernó del 530 a.C. al 522. Se dice, bueno, una vez que fue a Egipto, bueno, es que tiene relación lo que es el asesinar a su hermano con Egipto. La historia menciona que él fue a Egipto y la conquistó y se llevó muchos ídolos de Egipto y los llevó a Babilonia. Entonces, también dice que en su incursión allá en Egipto, antes de irse, dejó a cargo a algunos hombres suyos de que asesinaran a su hermano de forma secreta. Entonces, pues, cumplieron sus designios estos hombres y asesinaron a su hermano. Esto lo hizo para que su hermano no se quedara con el trono. Ahora bien, algo que menciona el texto es que algo que menciona la historia es que cuando Cambises II estaba en Egipto, le llegó el mensaje de que un hombre fingía ser su hermano y se había levantado en su trono y empezó a hacer su voluntad. ¿Quién fue este hombre? Esmerdis-Sobardija, falso. Él solamente gobernó por un breve tiempo, del 521 al 520, fue prácticamente algunos meses solamente. Y este hombre, al escuchar que Cambises II estaba regresando, pues, como menciona aquí, se suicidó. Entonces, ¿qué otra cosa hizo importante este hombre, el Esmerdis-Sobardija? Fue el que quitó o anuló o mandó a cancelar, mejor dicho, la reconstrucción de Jerusalén en el libro de Esdras. Eso lo pueden ver. Recordemos que cesó la obra. Entonces ya el tercer rey, lo que es Darío, primero Histaspes, el persa,
del 522 al 486 fue el que emitió el segundo decreto para reconstruir Jerusalén. Entonces, este personaje detuvo la obra, pero el tercero la restauró. Entonces, es interesante ver cómo se va cumpliendo la profecía. Estos son los tres reyes que menciona el versículo 2. Dice, aquí aún habrá tres reyes en Persia, pero ¿qué del cuarto? Menciona que será será de grandes riquezas más que todos ellos. Es decir, que estos tres. ¿Quién fue este personaje? La historia nos dice que fue Jerjes, el hijo de Darío. A este rey se le conocía con otro nombre en el libro de Esther, como Asuero. Este hombre fue el esposo de Esther. Entonces, ¿de qué fecha gobernó? Del 486 a.C. al 465. Se dice que su ejército ascendía a 1.600.000 hombres. Creo, si no mal recuerdo, leí en el libro de Urias Smith que pues esa cifra era poquita. Creo que, si no mal recuerdo, me parece que son como 3 millones o 5 millones el ejército de Jerjes. Entonces era algo muy, muy grande su ejército. Y algo curioso que hizo fue que él levantó a todos contra el reino de Grecia. De hecho, hay una cita que extraí del libro de Urias Smith, menciona acerca de Jerjes. Dice, el rey persa tuvo éxito contra Grecia en la famosa batalla de las Termópilas, pero el poderoso ejército pudo invadir el país solamente cuando los 300 espartanos que defendían el paso fueron traicionados. Jerjes sufrió finalmente una derrota desastrosa en Salamina en el año 480 a.C. y el ejército persa regresó a su país. Es interesante que, bueno, aquí se mencionan 300 espartanos y, bueno, no sé, han escuchado quizás alguna película que se llame así. Entonces esta historia fue real y este personaje, Jerjes, fue a invadir Grecia. Entonces se cumple lo que es la visión. Ahora bien, si nosotros investigamos o indagamos en la historia, sucede que en Persia no hubo nada más estos 4 reyes, hubo otros 9 reyes. Pero ¿por qué Dios no los toma en cuenta? Porque simplemente no cumplen sus designios o sus propósitos. Dios siempre es muy selecto con los reyes, y si Él los quiere mencionar en la escritura debe ser por un propósito, por algo que hicieron, ¿sale? Entonces la realidad es que fueron más reyes, pero Dios quiso que pusiéramos especial atención en estos 4, y más adelante vamos a ver por qué. Entonces, pasando ahora al siguiente versículo, al versículo 3, vamos a leer lo siguiente. Se levantará luego un rey, es decir, después de estos 4 reyes que están en Persia, se levantará otro, dice, un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. ¿Quién fue este rey? Solamente lo podemos saber al investigar en unos capítulos atrás, capítulo 8, versículos 20 y 21. En cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. El siguiente rey que se levantó, hermanos, fue el reino de Grecia con Alejandro Magno. Y este fue más o menos el territorio que él abarcó en sus dominios. Si nos damos cuenta o vemos un mapa de los medos y los persas, pues esta parte de aquí era su territorio, pero Alejandro Magno los logró vencer. Y de hecho por eso menciona el texto de Daniel 11, que este rey se levantó y dominó con gran poder y hacía su voluntad. Ahora el versículo siguiente, el versículo 4 menciona, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. ¿Qué pasó después de que Alejandro Magno murió? Esto lo vamos a ver mediante 2 visiones anteriores, la del capítulo 7 y el capítulo 8. Vamos a ver en el capítulo 7, el versículo 6, qué es lo que dice referente a la tercer bestia. Dice el versículo 6. Después de esto miré y aquí otro y a otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Esta bestia, con semejanza de leopardo,
menciona que tenía 4 cabezas. Estas 4 cabezas son semejantes a lo que dice el capítulo 11 de Daniel. ¿Sale? También menciona el número 4. Ahora en el capítulo 8, el versículo 8, noten lo que dice acerca de ese gran cuerno que tenía el macho cabrío. Dice el versículo 8: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Nuevamente este versículo nos hace mención de los 4 generales que posteriormente se hicieron reyes. Los generales son los generales de Alejandro Magno. El primero, Casandro, Seleuco, Lisímaco y Ptolomeo. Cada uno de estos se quedó con algunas tierras de lo que es o de lo que fue el imperio de Alejandro. En el caso de Casandro se quedó con Macedonia y Grecia al occidente. Seleuco por su parte se quedó con Siria y el resto del dominio del oriente. Lisímaco se quedó con Tracia, Britinia y partes de Asia al norte. Y Ptolomeo se quedó con Egipto, Libia, Arabia y Palestina al sur. Entonces así fue como estos generales se repartieron las tierras. Por eso es que en el capítulo 11 de Daniel, al versículo 4, menciona, dice: será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes. ¿Por qué? Bueno, sucede que los generales de Alejandro Magno se luchaban unos contra otros por querer obtener el reino. Entonces, como Alejandro tenía un hijo y además tenía un hermano, sucede que los generales se encargaron de matarlos, es decir, quitaron cualquier descendiente que pudiera ascender al trono. Por eso es que menciona el texto, no a los descendientes de Alejandro, ni tampoco el dominio con que él dominó. ¿Por qué? Porque el reino se dividió entre estos 4 generales. Este es un mapa de cómo se distribuyeron las tierras a estos reyes. Ahora bien, ¿qué pasó con los años? Bueno, a pesar de que se habían quedado con estas extensiones de terreno, los generales seguían luchando entre sí. ¿Qué ocurrió? Bueno, Casandro y Lisímaco lucharon y Lisímaco le ganó. Es decir, que Lisímaco se quedó con esta parte del territorio, pero Seleuco, aprovechando esto y que Lisímaco estaba en su menor fuerza, también lo atacó y se quedó con su extensión. Entonces, ya al final, en el versículo 5, noten lo que dice: y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Y al cabo de... Perdón, ya me brinqué al versículo 6. Entonces, el versículo 5 menciona que el rey del sur, en este caso Ptolomeo, fue fuerte, pero uno de sus príncipes, es decir, uno de estos 4, se hará más fuerte que él. Y en este caso el más fuerte fue Seleuco. De aquí en adelante, hermanos, del versículo 5 en adelante solamente hay 2 reyes: el rey del norte y el rey del sur. Para este tiempo, o mejor dicho, del versículo que vamos a leer en un momento más, los reyes del norte y del sur se convirtieron en Seleuco I Nicator, dinastía de los Seleucidas, y el reino fue dirigido desde Babilonia, y el rey del sur fue Ptolomeo I Soter, la dinastía de los Ptolomeos, dirigido desde Egipto. Algo curioso que vi al momento de ver esta profecía, sobre todo este versículo, el 5, fue que el pueblo de Dios, hermanos, quedó exactamente en medio de estos 2 reinos. Y cada reino, por ejemplo, el rey del norte dirigía el reino desde Babilonia y el rey del sur lo dirigía desde Egipto. Ahora, si el pueblo de Dios quedaba en medio, el pueblo de Dios quedó en medio de las guerras entre estos 2 reyes. Ahora, si lo vemos de esta manera, pues el pueblo de Dios en el sentido espiritual se encontraba en medio de Babilonia, que era la confusión, y Egipto, que representa al mundo. Entonces siempre el pueblo de Dios, que había guerra entre estos 2 reinos, pues el pueblo de Dios quedaba en medio. Entonces, pasando al siguiente versículo, el versículo 6, dice el versículo 6: al cabo de años, es decir, al cabo de todo el tiempo que estaban en guerras, porque Seleuco y Ptolomeo siempre estaban en guerra, dice: al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo,
porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. ¿Qué ocurrió aquí, hermanos? Ocurrió un drama familiar que pasó alrededor del 250 a.C. Los reyes en este momento eran el rey del sur, Filadelfo de Egipto, y en el norte se encontraba Antíoco II Teos. La hija del rey del sur, es decir, la que menciona el texto del versículo 6, se llamó Berenice, y esta mujer, Laodice, era la esposa de Antíoco II. ¿Qué pasó aquí? Bueno, según la historia menciona que después de muchas guerras estos dos reyes decidieron hacer la paz, y como era costumbre antes, pues se entregaban para hacer matrimonios o lazos matrimoniales entre naciones para poder hacer la paz. Entonces esto fue lo que hicieron. ¿Cuál era el problema? Que, como mencioné, Antíoco ya estaba casado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Antíoco? Pues sencillo, se desposó de Laodice para casarse con Berenice. A Laodice, tengo entendido por lo que he estado viendo en la historia, la mandó al exilio a Éfeso con sus dos hijos, porque Antíoco ya tenía dos hijos con esta mujer. Entonces la mandó al exilio y la dejó allá en Éfeso y se casó con Berenice. ¿Qué ocurrió después? Bueno, el mismo texto menciona, dice, pero ella, es decir, Berenice, no podrá retener la fuerza de su brazo, es decir, no duró mucho tiempo casado con Antíoco, ya que cuando Filadelfo de Egipto murió, Antíoco como que comenzó a extrañar a su esposa Laodice, entonces se mandó a llamar a Laodice desde Éfeso. Entonces cuando Laodice volvió, ya era una mujer que ya tenía odio y resentimiento por Antíoco y por Berenice por lo que le hicieron. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? La historia menciona que envenenó a Antíoco II y enseguida mató a Berenice y después mató al hijo de Berenice que tuvo con Antíoco. Enseguida comenzó a matar a todas las personas que se le oponían porque estaban de parte de Berenice, y bien lo menciona el texto. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo ni permanecerá él. Antíoco fue asesinado, ni su brazo, es decir, el hijo, porque será entregada a ella. Berenice fue asesinada y los que la habían traído. Recuerden que antes, cuando una princesa o un rey visitaba otro reino, pues venía con caravanas y todas esas cosas. Entonces fueron entregados ellas. Asimismo, el hijo de Berenice fue asesinado y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Es decir, Laodice no dejó huella ni rastro alguno de las personas que le recordaran a Berenice. Entonces esto fue lo que ocurrió en el versículo 6. Ahora el versículo 7 vamos a leerlo para ver qué más sucedió. A causa de esto hubo una consecuencia. Dice el versículo 7: pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará en ellos a su arbitrio, y predominará. Una vez que Filadelfo de Egipto murió, el próximo que tomó el reino fue el hermano de Berenice, que se llamó Ptolomeo III. Este hombre, al enterarse lo que le había pasado a Berenice y a su sobrino, no se la pensó más y reunió un ejército para ir en contra del rey del norte. Para este tiempo el rey del norte quedó en su lugar el hijo de Laodice, Seleuco. Ahora, si nosotros vemos lo que es el mapa de ese entonces, a lo que es esta parte amarilla de aquí pertenece al reino de Ptolomeo, y lo que es esta zona de acá, lo que es de color verde, es el reino de Seleuco. Entonces la historia dice que Ptolomeo III entró por aquí, llegó hasta Siria y de ahí se pasó a Babilonia para poder encontrar a Laodice y finalmente asesinarla. Y bueno, eso es lo que menciona la historia, que una vez que llegó a ese lugar, en cuanto encontró a Laodice, la asesinó. El hijo que quedó, por ejemplo, en el rey del norte se llamó Seleuco II Calínico y fue el hijo de Laodice. Se me pasó mencionar la otra parte del nombre de Seleuco. Entonces, ¿qué más ocurrió? ¿Qué otras cosas hizo Ptolomeo III? Bueno, el versículo 8 menciona: y aún a los dioses de ellos, es decir, de Seleuco, del reino del norte,
Dice, aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. La historia dice que Ptolomeo III se trajo 40,000 talentos de plata de Babilonia. Ahora, si nosotros recordamos cuál es el peso de un talento, es de 34 kilos. Entonces imaginen cuántas toneladas no se trajo Ptolomeo de aquel lugar. Ahora, los ídolos, la historia dice que recuperó los ídolos de Egipto y fueron como 2500 ídolos que se había traído. Recuerden que Cambises II en su expedición a Egipto pues se trajo cautivos a los ídolos de los egipcios. Entonces Ptolomeo III en su expedición y en su venganza pues recuperó esos ídolos. Es por eso que se le conoció también como Ptolomeo III Evergetes, que significa el bienhechor, porque aparentemente le hizo un bien al reino. Ahora finalmente, y con esto finalizamos el estudio de este día, versículo 9, así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Una vez que finalizó su batalla contra Seleuco, pues Ptolomeo no lo mató a él, sino que más que nada su venganza era hacia Laodice. Entonces una vez que cumplió con su cometido, sucede que en Egipto hubo una sedición, entonces Ptolomeo tuvo que regresar de urgencia a su reino, si no pues se iba a fragmentar. Entonces él regresó a su tierra y pues si él se hubiera quedado en Babilonia fácil lo hubiera destruido o la habría conquistado, pero pues no es el designio de Dios ese, así que Ptolomeo regresó a su tierra y la historia dice que Ptolomeo duró unos 4 o 5 años más que Seleuco, por eso mencionó el texto del versículo 8, dice, y por años se mantendrá contra él el rey del norte, es decir, Ptolomeo duró años más que Seleuco. Seleuco, la historia dice que murió en el desierto a causa de que se cayó de un caballo. Entonces, pues estos son los primeros 9 versículos, hermanos, de lo que es Daniel 11. Yo les invito a que estemos meditando en este capítulo, porque tiene eventos o sucesos muy importantes, hermanos. Nuevamente, perdonen que lo esté repitiendo una y otra vez, pero son cosas muy importantes que debemos de conocer como el pueblo de Dios que somos. Así que yo les hago esa invitación y que este estudio pues sirva para poder encender esa llama en nuestros corazones. También les invito a que si desean tener las notas para que tengan el estudio, las voy a subir a la página también para que de ahí las puedan conseguir. Y pues mi deseo más grande, hermanos, es que sean prosperados en todas las cosas. Que el Señor les bendiga. Amén.